Sí, Disculpe que lo interrumpa. ¿Le puedo hacer sí, una preguntita? sí, ¿La clase queda grabada? la estoy grabando, Ah, bien, la disculpe. estoy grabando. La clase queda grabada, yo la subo después por ahora, no sé, ayer me dijeron otro recurso para hacer más rápido, pero bueno, por ahora la clase la subo a YouTube, porque es en Zoom, ¿sí? La grabo en mi computadora, la subo a YouTube y después, entre mañana y pasado, les dejo el link para que ya lo tengan en la plataforma. Y el video lo pueden ver las veces que quieran. ¿Está? Bien, vamos a ver un poquito de lo que son magnitudes vectoriales, ¿sí? Y fuerzas. Para esto, tenemos que diferenciar de las magnitudes que son escalares, ¿sí? ¿Qué es un vector? ¿Sí? Un vector. Y la palabra vectorial, que viene justamente de estas magnitudes, que son fuerzas o algo que yo tengo que dibujar en el espacio, que no solamente va a tener una magnitud, un módulo y una unidad, ¿sí? Las magnitudes escalares tienen solamente esto. Por ejemplo, ahí tienen ejemplos. Si yo digo 12,35 metros, ¿sí? Es una magnitud escalar, porque solamente tiene, ¿sí?, el módulo 12,35, es decir, lo que yo estoy midiendo, y la unidad correspondiente. ¿Está claro? Solamente con esto yo ya describo una magnitud escalar. La masa, ¿sí? Ojo que vamos a ver después que masa y peso no son la misma cosa, ¿sí? Cuando yo hablo de masa, hablo de cantidad de sustancia. Cuando hablo de peso, hablo de una fuerza. Porque esa cantidad de sustancia está atraída por la fuerza de gravedad. Con lo cual ya no es solamente ¿sí?, un escalar, sino es un vector. Por eso masa y peso no son la misma cosa. No las confundan. Entonces, si digo 5,678 kilogramos, estoy hablando de la magnitud escalar. El 5,678 es el módulo o la magnitud que tiene, ¿sí?, cuánto mide, y lo otro es la unidad que está en kilogramos, ¿sí? Recuerden que las unidades, y van a tener eso en el anexo de la primera guía, se pueden interconvertir. Es decir, yo puedo pasar los kilogramos a gramos o a miligramos, ¿sí?, o a toneladas. Entonces yo puedo cambiar, y siempre tienen que respetar, por favor, cuando trabajan con unidades, los sistemas en las mismas unidades, porque si no, no pueden cancelar. Cuando ustedes ponen una ecuación y ponen varios términos, y esos términos involucran unidades, las tienen que escribir, porque si no, a la hora de cancelar, no saben qué cancelar con qué. ¿Está? Hay magnitudes, ¿sí? Sí, hay ciertas magnitudes escalares que de alguna manera, sí, son de alguna manera intensivas y otras que son extensivas. ¿Qué quiere decir que sea extensivo? Que yo lo puedo directamente manifestar con una sola magnitud y la unidad. Intensivo es cuando tienen relaciones entre sí. Por ejemplo, la que tiene ahí abajo, la densidad. La densidad es el cociente que se da entre la masa y el volumen. Por ejemplo, yo digo densidad 3,4 gramos por cada centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, esto implica que si yo tuviera un cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, 1 centímetro cúbico, ahí podría colocar una masa de esa sustancia de 3,4 gramos. ¿Se entiende la diferencia? Eso es intensivo. Hay algunas magnitudes que son intensivas, ¿por qué? Porque relacionan dos magnitudes distintas. Por ejemplo, acá la masa y el volumen. ¿Se entendió? ¿Está? Las que son extensivas, no. Solamente con una sola de las magnitudes basta para expresarla. Esa es la diferencia. Ahora, cuando uno habla de magnitudes que son de tipo vectorial, un vector es una flecha en el espacio que tiene dirección. La dirección es el sentido, perdón, la dirección es dónde marca la flecha. Si la línea que marca ese segmento es la dirección. Y la flecha es el sentido. ¿De acuerdo? Si esa flecha estuviera, en vez de hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sí?, sería de sentido contrario. Pero en la misma dirección. ¿Está claro? Y además, tienen que tener punto de aplicación.
No es lo mismo empujar una caja, una heladera, empujarla que arrastrarla. El punto de aplicación es distinto. ¿Está claro? Entonces, dependiendo de dónde se ejerza la fuerza, en qué lugar yo tengo un punto de aplicación. Por ende, una magnitud vectorial tiene que tener el módulo, ¿cuánto es? Dirección, sentido, punto de aplicación y unidad. 5 cosas. ¿Está claro? ¿Se entiende? Por eso esa recta, ese segmento de recta está orientado. No es lo mismo que esté a la derecha que esté hacia arriba o hacia abajo. Porque cambia. Si yo esa flecha la dibujo hacia arriba, no solamente cambia el sentido, sino también la dirección. ¿Sí? O si la pusiera oblicua, no importa. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver muchas magnitudes vectoriales, la aceleración, la velocidad. Son todas magnitudes vectoriales, porque todas tienen esta característica que les acabo de mencionar recién. Entonces, módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Esas son las características mínimas que tiene un vector. Obviamente, después asociado, aparece la unidad. ¿De acuerdo? Fíjense que el módulo es cuánto vale. Generalmente los vectores uno los puede trazar en una hoja, eso es muy de arquitectura, por ejemplo, o de ingeniería, de trazarlos en una hoja y dependiendo, en las hojas cuadriculadas, uno puede, ¿vieron los mapas? ¿Los mapas cómo se hacen? ¿En qué sentido? Si yo tengo un mapa, ¿qué tiene que tener? ¿Una qué? ¿Una brújula? No. Yo tengo el mapa, por ejemplo, de la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué tiene que tener? ¿Una escala? Una escala. ¿Está claro? ¿Por qué una escala? Porque lo que yo veo en el mapa no es lo real. ¿Está claro? Si en el mapa yo veo cuadraditos que me están marcando las cuadras, esos cuadraditos no miden. Bueno, en Mar del Plata las cuadras no tienen 100 metros, son más chicas. Porque cuadra son 100 metros. La palabra cuadra es 100 metros. ¿Sí? Si yo me voy a La Plata, por ejemplo, ¿sí? Las cuadras tienen 100 metros. O me voy a algún pueblo y las cuadras voy a ver que tienen 100 metros. Las cuadras de Mar del Plata son más chicas, tienen menos de 100 metros. Entonces, cuando uno tiene una escala, es eso que está ahí dibujado ahí. Ese módulo es una escala. Yo puedo decir, por ejemplo, si ustedes dibujan una hoja cuadriculada, un vector, ¿sí? Y el vector ocupa 5 cuadraditos, puedo decir que cada cuadradito ocupa, por ejemplo, cada unidad del módulo. Si yo digo 5 newtons, porque le estoy poniendo unidad ya, cada cuadradito es un newton. Si fuera una fuerza de, qué sé yo, 500 newton, cada cuadradito sería 100 newton. ¿Se entiende esto? ¿La diferencia? Ese sería el módulo. Bien. Ahí está lo que decía. El módulo está dado por la longitud de la flecha. Depende cuál sea la longitud, es el módulo. Y es proporcional a la intensidad de la fuerza. Entonces, dependiendo de cómo lo dibuje en el espacio, le voy a dar una escala. Ahí está. 1 centímetro, 1 newton. ¿Está claro? Un cuadradito, 1 newton. Depende de la escala que tenga yo. Si el papel es en blanco y no tengo cuadraditos, tomaré una regla y marcaré por cada centímetro lo que equivale a 1 newton. Entonces ahí hago la relación de escalas, ¿sí? Si la escala es 1 centímetro, 2 newtons, ¿sí? Si dibujo algo de 3 centímetros, son 6 newtons. ¿De acuerdo? Ahí hay una pregunta. Si en el papel ustedes representaron un vector que vale 24 newtons, ¿sí? Con esa escala que tienen ahí, 1 centímetro, 2 newtons. ¿Cuántos centímetros ocupa? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Es al revés que lo que está diciendo ahí. Yo en el papel representé un vector que vale 24 newtons. Y la escala me dice, por cada centímetro son 2 newtons. ¿Cuántos centímetros dibujé en el papel? A ver. Alguien lo puso acá en el chat, a ver. No sé por qué a veces no puedo ver el chat. Dígamelo, no importa. Son 12. Son 12. ¿Está claro? 12 centímetros. ¿Sí? Da. ¿Se entendió entonces hasta acá? La dirección. La dirección es la línea imaginaria que se traza a través de esa recta. Entonces, la dirección puede ser sobre el eje X, sobre el eje Y o en ángulo. Por eso a veces vamos a tener que tener en cuenta el sistema angular. Los ángulos que van desde el eje horizontal. ¿Se acuerdan que ustedes tienen sistema cartesiano, no? ¿Se acuerdan de eso de matemática? Si yo dibujo un sistema cartesiano, dibujo una cruz, en la cual tengo el eje X y tengo la ordenada, es decir, el eje Y que lo atraviesa. Entonces, todos los ángulos que van de 0 a 90, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Menos de 90 estoy diciendo. Cualquier ángulo de 0 a 90. No escucho. Vamos. De 0 a 90. Agudo. Agudo. Si pasa a los 90, si es de 90, ¿cómo se llama? Obtuso. Si es de 90, 90. Recto. Recto. Ah, sí, Cuando de 90. pasa a los 90, Obtuso. bien. Si es de 180, Ya no era, ¿no? está claro. ¿Se entiende? Después que pasa a los 180, ¿de acuerdo? Recuerden que ¿cuánto tiene la circunferencia? ¿Cuántos grados? 360. 360. ¿Está claro? Entonces, generalmente uno lo que hace es, si atraviesa el eje negativo, ahora uno le pone signo negativo. Pero tiene que pensar que un ángulo, por ejemplo, que el que está en rojo, si es de menos 100, son 260 grados. 270 si estaría justamente sobre el eje Y negativo. Y desde ahí barre hasta el 0, llegando hasta los 360 grados. Después hay forma de transformarlos en radianes. Ahí tienen 2 pi radianes, son 360 grados. Eso recuérdenlo para cuando tengamos que hacer la parte de trigonometría. Si uno tiene, por ejemplo, que la fuerza resultante cayó por encima de los 90, tengan cuidado porque ahí la tangente tiene otro valor. Entonces tienen que transformar el ángulo para saber que tienen que sumarle eso a los 90 grados. Eso después en la práctica lo van a ver bastante. Sentido, ¿sí? El sentido va a depender hacia dónde se aplica y de dónde apunta la flecha. La punta de la flecha indica el sentido. El sentido puede ser sobre el eje X, sobre el eje Y, en diagonal, etc. ¿Sí? Normalmente, cuando nosotros tenemos fuerzas, vamos a tener que ver de descomponer, ahora vamos a ver lo último, esas fuerzas para poder sumarlas, que es la forma más fácil de sumar fuerzas. Y el punto de aplicación, que es lo último, es donde se ejerce la fuerza, donde la estoy aplicando. Por ejemplo, la fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra y la fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna. Son fuerzas, de alguna manera, de atracción, ¿sí? Por eso la Luna no se despega de la Tierra, justamente porque está atraída por la gravedad. Ahí tienen el ejemplo que les dije hoy. Si yo empujo, ese chico que está empujando una fuerza, la fuerza del viento que se da contra el árbol, el peso propio del árbol que impide que el árbol se caiga. Y, por ejemplo, si tengo una caja en reposo, una fuerza es la que ejerce la gravedad sobre el objeto y otra fuerza es la que ejerce la mesa sobre la caja. Ya vamos a ver cómo se llaman estos pares de fuerzas. Unidades. Nosotros vamos a usar normalmente el sistema MKS, porque es el sistema reconocido como Sistema Internacional de Unidades, el SI, Sistema Internacional.
MKS porque es metro, kilogramo, segundo. ¿Sí? Y la unidad es en newton. El newton equivale a una fuerza de 1 metro por segundo cuadrado de aceleración sobre una masa de 1 kilogramo. Esa es la definición. ¿Sí? En el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, ¿sí? La unidad es la DINA. Y en el sistema técnico, unidad técnica métrica, o demás, es generalmente vamos a usar la masa, ¿sí? La masa en unidad técnica, ¿sí? Y la aceleración la vamos a usar como los 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es el kilopondio. Igualmente el kilopondio prácticamente ya, para nosotros, no lo vamos a utilizar. Se usa en ingeniería y se usa en aviación. Nosotros no vamos a usar el kilopondio. Seguramente vamos a usar Newton o Dina. Y ahí tienen las conversiones. Un Newton equivale a 10 a la 5 dinas. ¿Cuánto es 10 a la 5? En cifra entera. Pues otra notación científica. ¿Cuánto es 10 a la 5? ¿A cuánto equivale? Recuerden notación científica. ¿A cuánto equivaldría 10 a la 5? Que es 10 por 10 por 10 por 10 por 100.000. ¿Está claro? ¿Sí? Porque son 5 ceros. ¿Sí? Entonces es 100.000. Si diría 10 a la 6, es 1.000.000. Un kilopondio equivale a 9,8 newtons. Y ahí tienen las unidades para relacionar entre, por ejemplo, kilopondio y dinas, etc. Pero recuerden generalmente la primera. Un newton 10 a la 5 dinas porque es la que más vamos a usar. Fuerza resultante. Cuando hay más de una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos dos obreros que quieren arrastrar una caja, colocan dos cuerdas y tiran, ¿sí? En realidad, la fuerza que hacen los dos se traduce en una fuerza resultante, que es la que, de alguna manera, se va a ejercer sobre la caja, ¿de acuerdo? Ahora, esa fuerza resultante depende fundamentalmente de en qué punto se hagan, ¿sí? Generalmente tienen, miren, ahí, si yo tengo la fuerza F1 y F2, la fuerza resultante es sumar las dos fuerzas, ¿sí? Si ustedes tuvieran esto que hacerlo en forma gráfica, tiene una fuerza de 5 newton, la dibujan en el papel como 5 cuadraditos. Una fuerza de, por ejemplo, 8 newton, la dibujan en el papel como 8 cuadraditos. Cuando la suman, 8 y 5, 13. Tienen 13 newtons. Es fácil eso. Para restar las fuerzas, es lo mismo, ¿sí? Se suman las fuerzas, pero a una se le pone sentido contrario. Se le pone signo negativo. ¿Está claro? Entonces la fuerza resultante, si fuera una de 8 y una de 5, la resultante de cuánto va a ser. Si las resto. De 3. De 3. Y va a depender el sentido, ojo, va a depender el sentido de cuál sea la mayor. Puede ser 3 o menos 3. ¿Se entiende esto? Fíjense ahí en el papel, en el dibujo. La fuerza que está a la derecha es más chica que la fuerza que está a la izquierda. Entonces ahí sería menos 3. Porque si la fuerza 1 es de 5 y la fuerza 2 es de 8, si hago 5 menos 8 me da menos 3. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Tiene que tener mucho que ver esto. Y después nos puede pasar que las fuerzas estén en ángulo. Una fuerza sobre el eje horizontal y otra fuerza sobre el eje, entre el eje vertical y horizontal, en ángulo. Y acá es muy importante descomponer la fuerza 1. ¿Cómo se descompone la fuerza 1? Para poder descomponerla, tengo que primero conocer el ángulo. Supongamos que ese ángulo sea de 30 grados, esa fuerza va a tener un componente sobre el eje X y un componente sobre el eje Y. El componente sobre el eje X va a ser el valor de la fuerza, F1, por el coseno de 30 grados. Y el componente del eje Y va a ser la fuerza F1
por el seno de 30 grados. Y después tengo que sumar las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Las fuerzas en X voy a tener dos. F2 y la componente del F1 en el eje X. Y en el eje Y voy a tener una sola. Con lo cual después, ahí, ¿qué tendré que aplicar para aplicar la fuerza resultante? Una vez que tengo la sumatoria de fuerzas en X y tengo la sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tendré que aplicar? A ver, ¿qué se acuerdan de esto? De trigonometría. ¿Qué teorema? ¿De Pitágoras? El teorema de Pitágoras. ¿Está claro? Entonces la resultante al cuadrado es igual a la raíz cuadrado de F1 cuadrado más F2 cuadrado, que son las sumatorias ya. Esa fuerza resultante ahora va a ser la resultante de esas dos fuerzas. Y para calcular el ángulo, lo que hago es la tangente, primero, de la fuerza en Y sobre la fuerza en X, o sea, las sumatorias, ¿sí? Y a esto calculo el arco tangente. Y eso lo paso a medidas angulares, ¿está? Entonces, eso me va a dar justamente cuánto vale la fuerza y en qué ángulo se va a desarrollar, ¿sí? Que el ángulo va a estar seguramente, ustedes lo tienen que razonar, entre F1 y F2. ¿Sí? No puede ser ni mayor del ángulo que tenía F1, ni menor del ángulo que tiene F2, que es 0. Bien. Ahí tienen otro ejemplo, ¿sí? Si yo quiero calcular la fuerza resultante en el caso de varias fuerzas aplicadas sobre la misma dirección, ¿sí? Porque la dirección es de alguna manera, la resultante es hasta dónde estas dos personas quieren mover este bote a través del río. Y es lo que va a ser una composición de fuerza. Supongamos que el río, si no tenga corriente inversa, o sea, que no arrastre el bote hacia atrás, no hay una fuerza de rozamiento. Ya después lo vamos a ver. Siempre hay tiempo de complicarlo esto, ¿no? Cuando uno tiene varias fuerzas, puede hacer un método que se resume con el método del paralelogramo. Si tengo dos olas, aplico el método del paralelogramo, y si tengo más, lo que hago es trasladar una fuerza a continuación de la otra. Supongamos que la celeste es F1, la blanca es F2 y la naranja es F3. Traslado la fuerza F2 sobre F1, traslado la fuerza F3 sobre F2, como tienen acá, y la resultante sería unir desde el punto de aplicación de F1 hasta hacia donde termina F3. ¿Sí? Si esto tiene valores, ¿sí? Si yo esto, por ejemplo, tiene 4 newtons, puedo dibujar 4 centímetros, esto supongamos que tenga 3,6, y esto tenga prácticamente 3,4, lo que hago es dibujarlos con los ángulos correspondientes y después unir. Si yo mido esta fuerza y le calculo el ángulo después, voy a tener directamente el módulo, el sentido, y cuál es el ángulo donde se desarrolla la fuerza. Si está en la misma dirección, como vimos hoy, directamente la suman. Aquí tienen un ejemplo. 18, coloco una a continuación de la otra y directamente la sumo. Una tiene 10, la tiene 8, me da 18 newtons. Si está en el sentido contrario, lo que les dije hoy, ¿sí? 10 y 8 newtons, lo que hago es poner F1 más, como les dije hoy, menos F2, porque tiene sentido contrario. Entonces me da 2 newtons. Fíjense que el resultado es positivo, ¿por qué? Porque esta fuerza es mayor que esta. Si esta fuerza fuera menor que esta, el valor me va a dar negativo. Que sí que tiene sentido hacia el eje X negativo, no hacia el eje X positivo. Y esto es lo que les decía recién de la descomposición de una fuerza. Si yo tengo esta fuerza, la descompongo sobre el eje X y sobre el eje Y, teniendo en cuenta, obviamente, el ángulo. Ahora, en la descomposición, luego para poder calcular, calculo F, que si yo calculo F, una vez que la descompuse, me tiene que dar otra vez este valor. No puede cambiar. Siempre este ángulo es el que tengo que tener en cuenta para multiplicar a esta fuerza por el coseno y esta fuerza por el seno. Lo que les dije recién, por medio de la definición de tangente, uno hace directamente la fuerza en Y sobre la fuerza en X, o sumatoria si tienen varias,
y directamente el arco tangente les da el ángulo. Acá tienen un resumen de cómo serían los módulos si estuvieran sobre el eje X positivo, sobre el eje X negativo, sobre el eje Y negativo o sobre el eje Y negativo también, ¿sí? Estos componentes, dependiendo de estos ángulos, son lo que les va a dar, según el arco tangente, si tienen que restar o sumar para poder encontrar cuál es el ángulo que ustedes tienen que expresar. Ahí tienen, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una fuerza que es esta, ¿sí? Que es de 90 newtons, y el ángulo es de 50 grados. Si quiero calcular cuáles son las componentes, ¿qué digo? F de X va a ser los 90 newtons por el coseno de 50. Eso me da 57,60 newtons. Y en F de Y sería 90 por el seno de 50. Ahora, hagan ustedes, a ver, bueno, ¿tienen calculadora a mano? Hagan raíz cuadrada, paréntesis, 57,60 elevado al cuadrado, cierren paréntesis, más, abran paréntesis, 69,30 elevado al cuadrado, cierren paréntesis, igual. ¿Cuánto les dio? 90,11. Claro, 90. ¿Está claro? Es decir, lo que vale la fuerza. ¿Sí? Y si hicieran 69,30 dividido 57,60. Arco tangente de ANS, es decir, de esa operación que hicieron. ¿Cuánto les da? ¿50,26? Claro, 50 grados. Eso va a depender siempre, chicos, de los decimales que utilicen y sacrifiquen, dependiendo si redondean o no. Pero fíjense que les da lo mismo. Es decir, si yo descompongo la fuerza y después la compongo, el resultado tiene que ser el mismo. Bien, hasta acá por hoy. Semana que viene empiezo con las leyes de Newton. Así que si quieren empezar a leer algo de las 3 leyes de Newton, sería bueno como para poder entrar en tema. Ahora esperen que ya no se vayan, esperen un minuto. Un minuto. Ahí me estaban preguntando cómo calcular el ángulo de la fuerza. A ver, Bruno. En esto, ¿sí? Si uno tiene ya calculados lo que es la fuerza en X y la fuerza en Y, o sea, la descomposición, lo que haces es el cociente entre la fuerza en Y sobre la fuerza en X. Y a eso le calculás el arco tangente, directamente. O sea, uno podría hacer tangente de esto y después shift arco tangente, es lo mismo. Pero directamente, una vez que haces el cociente, haces arco tangente de este cociente que ya hiciste y ya está. Siempre es Y sobre X. Recuerden eso, siempre es así. ¿Quedó claro? Esperen que ahora va a entrar el Alan, así charlan un cachito con él y yo me voy para otro curso. Semana que viene nos encontramos a las 4. Ya les voy a dejar el enlace, todo para que puedan entrar. Y bueno.
a trabajar. La materia no es difícil, pero necesitan hacer ejercitación. ¿Sí? ¿Tuvieron trigonometría en matemáticas? Sí. ¿Vieron? Sí. Bien. Sí, pues yo lo pedí. Pónganse, ¿saben qué? La semana que viene va a haber asistencia ya, ¿sí? Pongan los apellidos en el chat. Así me quedan los apellidos. Apellido y nombre. Voy a